¿Tienes una historia en mente y no sabes por dónde empezar a construir tu mundo? ¿Te abruma todo lo que podrías crear? Pues no te preocupes porque hoy vamos a hablar de cómo construir tu world building sin morir en el intento. Este vídeo forma parte de una serie donde exploramos cómo construir una historia desde cero. Ya hemos hablado de las tres grandes patas que conforman este proceso, que es world building, personajes y la trama, y en el vídeo de hoy nos vamos a centrar exclusivamente en el tema del world building. Así que no me enrollo más, tiramos la intro y empezamos. Creo que una de las cosas que tienen que quedar claras antes de empezar es que el world building y, bueno, de hecho ninguna de las patas que he comentado antes son procesos absolutos. Es decir, no es hago el world building 100% y luego ya me muevo a la siguiente etapa, sino que básicamente es un proceso como que va más en oleadas. Es decir, hago las piezas básicas de world building que necesito para moverme al siguiente punto, voy avanzando poco a poco y cuando la trama, la historia, el proceso en sí me dice, oye, necesitas más world building para poder seguir adelante, entonces vuelvo para atrás y construyo todo ese world building que necesito para poder seguir moviéndome. Pero básicamente la idea es que tú tienes que tener el world building justo para poder seguir al paso siguiente, pero nunca intentar abarcar ese 100% de world building. Y sé que esta idea del no hacer el 100% antes de empezar puede parecer contraintuitiva para muchos, pero tenéis que entender que con el world building, sobre todo por la naturaleza que tiene, como digo, es imposible abarcar el 100%, o sea, nunca vas a tener el 100%, siempre hay algo más que descubrir de tu mundo. Y la gran trampa, realmente, y lo que les pasa a muchos escritores, a mí me ha pasado, por ejemplo, es que te quedas atrapado en el desarrollar world building, porque quiero tener el world building acabado antes de ponerme a escribir, porque necesito saberlo todo, y nunca empiezas la novela. Nunca empiezas el proyecto porque te quedas atrapado en esa construcción de world building, ¿no? Entonces, cuando ya llevas un tiempo en esto, te das cuenta que realmente no hace falta hacer el 100%. A lo mejor tienes el 10% o el 1%, da igual. Tienes lo justo para poder moverte al siguiente paso. Si luego dices, oye, necesito más world building para seguir escribiendo, pues lo haces. Y tener esa sensación de que no importa volver para atrás, es decir, siempre puedes volver para atrás, nadie te va a impedir hacerlo, es algo que te va a permitir avanzar mucho más rápido. La idea, como os digo, ya la he repetido muchas veces, pero creo que es importante que quede clara, es avanza con lo justo necesario para poder seguir moviéndote, dar el siguiente paso. Y luego ya, si ves que lo necesitas, pues puedes volver para atrás, construir y volver para adelante. O si ves que con lo que tienes ya te da suficiente como para poder seguir construyendo, pues tú construye, porque al final lo importante para ti no es tanto hacer world building, sino construir una historia que sea buena y que realmente conecte con el lector, ¿no? Entonces, siempre es mejor dedicar el tiempo, la parte grande de tu tiempo, a construir historias, a escribir, a redactar, a hacer todo eso, que a invertir ese tiempo en gestionar world building, que está muy bien, pero al final no es lo que tu lector va a ver. Otra cuestión que quiero dejar claro, y de hecho os lo voy a enseñar de manera práctica esto, porque creo que es muy importante, es el hecho que dada la naturaleza del world building, que es algo que siempre va creciendo y va creciendo y va creciendo, y como os digo, a lo mejor tú empiezas con poco, porque eso, lo que os decía, ¿no? Pues dices, oye, por lo mínimo que necesito es esto y es lo que me voy a centrar. Vale, y a lo mejor eso es poquito, a lo mejor son 2, 3 documentos. Pero claro, más adelante a lo mejor te tienes que meter otro par. Y luego avanzas unas escenas más y otro par. Entonces, claro, esto va creciendo y a lo mejor has empezado la novela a escribir con 3 documentos, pero cuando cierras la novela tienes 18. Entonces, algo que es muy importante es ser ordenado. Ser muy ordenado y poder tener todos esos documentos que tú has ido generando de world building a mano. Porque de este modo os va a permitir realmente cuando sí, por ejemplo en mi caso que yo hago una saga, ¿no? Y el world building que hago para una novela me puede servir para la otra, porque al final el mundo es el mismo, aunque las tramas vayan variando, que es una de las ventajas de hacer una saga. Entonces, claro, en ese sentido, a lo mejor el trabajo que yo he invertido para la primera novela, puedo utilizar parte de ese trabajo para la segunda, porque el mundo sigue siendo el mismo. Entonces, ser ordenado me permite saber dónde tengo cada cosa y cuando necesito esa información que ya tenía hecha para la segunda novela, pues entonces puedo ir ahí y no necesito perder tiempo otra vez a volver a generar esos documentos. A lo mejor luego, si los volviera a generar de cero, pues a lo mejor hay discrepancias con lo que hice la primera vez, entonces ahí ya perdemos coherencia, problemas. Mucho mejor ser ordenados, ¿no? Así que, como os digo, mejor dejo de daros la chapa con esto y os lo enseño de manera práctica. Así que saltamos al ordenador y os lo muestro. Bueno, como veis, yo uso Google Drive para organizarme.
básicamente es fácil de usar, está en la nube, lo que significa que puedo tener acceso a ello pues sin depender de un ordenador concreto y además es gratis. Por lo tanto, aquí son todo ventajas. Y estoy seguro que hay, obviamente, otros muchos servicios que ofrecen lo mismo. Yo os muestro este porque es el que uso, pero como digo, esto es al gusto del consumidor. Si vosotros decís, oye, pues ya tengo este otro servicio que hace lo mismo que Google Drive y me gusta más y estoy más cómodo, pues para adelante con ese. O sea, no es que sea este obligatoriamente, sino que básicamente es el que uso yo por los motivos que ya he expuesto. Entonces, ¿cómo me organizo yo? Pues como veis, yo tengo pues dentro del Eorem, que es el proyecto que tengo ahora mismo, pues una carpeta que es World Building, que es donde estamos ahora mismo. Entonces aquí yo tengo distintas carpetitas, todas estas de aquí, que veis aquí, son carpetas viejas, es decir, como os he comentado antes, este proyecto tiene 17 años y yo por lo tanto he estado mucho tiempo trabajando en World Building y por lo tanto pues he hecho cositas a lo largo de todo este tiempo. Tengo esta carpeta que es, digamos, donde está el World Building oficial, por decirlo de algún modo, pero tengo aquí las distintas carpetas viejas porque a veces hay cositas que no tengo en el oficial y digo, oye, pues voy a ir a buscarlo en las antiguas a ver cómo lo hice, por si puedo readaptarlo, por si tal, ¿no? Entonces, es material que me dejo aquí, pues básicamente para si en algún momento lo necesitara, pues tenerlo a mano, ¿no? Pero la carpeta, digamos, oficial donde trabajo día a día es esta de aquí. Entonces, dentro de esta yo me lo he dividido por distintas categorías, ¿no? Pues una categoría de bestiario, otra de etnias y culturas, que en esta vamos a entrar porque vamos a trabajar bastante con esta. Pues aquí herbario, pues plantas. Temas de magia, de cómo funciona la magia, organizaciones del mundo y religiones, cosas que considero que son importantes. Luego tengo otras cuestiones en la anterior, por ejemplo aquí, cuestiones del mundo, en la que, bueno, aparte de mapas estelares, constelaciones y cosas así que me hice, aunque las tengo pasadas a limpio, todo este tipo de mapas, pues tengo cuestiones como esto de aquí, que básicamente esto es pues un poco cuál es la superficie del planeta, la cantidad de lunas que tiene, la rotación del día, es decir, que los días tardan 26 horas en este sentido, la inclinación del eje del planeta, la órbita, es decir, el año cuánto tarda, la masa del planeta, la gravedad del planeta. Todo esto son cosas que no hace falta que hagáis. Yo las hice porque realmente es un proyecto que pienso invertir mucho tiempo y por lo tanto pues consideraba que era importante, ¿no? Entonces aquí pues tengo explicadas las lunas, las distintas lunas, aquí cómo son los meses, los días de la semana, las solsticios pues cuándo son, las estaciones. En este sentido, por ejemplo, Eorem tiene 5 estaciones, no 4. Tiene esta que es el Sunor, que es una estación de lluvias, básicamente, y bueno, pues aquí tenemos características y cosas así. Cuestiones que tengo en el anterior, básicamente, porque bueno, es una cuestión como más ¿no? Como más concreta, por decirlo de algún modo, pero que no tengo en el final, que perfectamente podría estar aquí, pero bueno. Como digo, aquí son las cuestiones más de base. Entonces, a la hora de hacer world building, ¿no? ¿Cómo os lo recomiendo yo de hacer? A nivel de normas generales. No entréis mucho en detalle, o sea, quizá el ejemplo que os he puesto es un poco contraproducente porque eso no es lo que tenéis que hacer. Yo lo hice en este caso porque, como os digo, Eorem es un proyecto que va a largo plazo y en este sentido sí valía la pena hacerlo, pero no es lo que tenéis que hacer. O sea, yo lo que os recomendaría es, por ejemplo, yo aquí tengo los distintos países, ¿no? En esta cuestión, en esta carpeta, todos estos de aquí son países que hay en Eorem. La mayoría de historias tienen lugar en unos pocos de estos, pero hay algunos que, o sea, hay algunos que he trabajado más y algunos que he trabajado menos. Y en eso es lo que os quiero decir, ¿no? Es un poco lo que os quiero enseñar ahora. Por ejemplo, Hampshire es un país que he trabajado muy poco. Y aquí, como veis, solo tengo 2 artículos. Tengo uno, que lo tengo como borrador, pero bueno, está ya final, por decirlo de algún modo, está ya acabado. Entonces, ¿aquí qué tengo? Pues tengo una pequeña descripción del sitio, hablar un poquito de cómo es el ecosistema del lugar, la biología de los habitantes, cómo es, también 3 parrafitos, un poco de historia, de cómo ha evolucionado este lugar, pues hablar también un poquito de la cultura, las costumbres del sitio, hablar un poco de cómo es la ropa, hablar también un poco a nivel económico, el sistema de gobierno que tiene, pues aquí un poco pues a nivel de fuerzas armadas cómo funciona todo esto, cómo es la religión del lugar, cómo es la tecnología y ya está, básicamente. Cuestiones básicas, como veis, tampoco hay muchos puntos porque es importante que le dediquéis, obviamente estáis creando un país, una cultura diferente, entonces es importante tenerlo claro. El documento en sí son 11 páginas, o sea que sigue siendo un documento importante, pero si os fijáis, cada uno de los apartados no llega a una página, es decir, de tecnología tenemos esto y de religión tenemos esto, es decir, no hay mucho de cada punto, simplemente es un apunte general de cómo funciona, y lo que pasa es que obviamente tenemos muchos puntos que creo que son importantes cubrir.
pero que no está hecho de una manera en la que sea como algo súper extenso cada uno de estos puntos. O sea, si fuera un artículo es menos de una página por cada uno de estos puntos. Pero me da una visión como general y completa de lo que va a ser este reino. Tengo esa palabra que a mí me gusta tanto, que es el concepto de mood, de la ambientación, de las vibras que me da este lugar. Aquí lo tengo muy claro. Luego, si hay cosas que tuviera que trabajar en profundidad, pues lo haría. Por ejemplo, una de las cosas que suelo hacer, porque para mí es de lo más básico, es este concepto del ecosistema que tenía aquí arriba. Aquí, ¿veis? Tengo esto que son 3 párrafos en los que hablo de cómo es el ecosistema. El segundo artículo que tenía en esta carpeta básicamente habla de eso. Es un artículo que tampoco es muy largo, son 3 páginas, pero aquí ya hablamos un poco, bueno, lo pongo como geografía, pero básicamente es este concepto de ecosistema, ¿no? Una descripción un poco general, hablamos un poco de cómo es el clima, cómo es la flora, cómo es la fauna del lugar y poco más, ¿vale? Entonces, este es el tema. Yo en el artículo general he puesto, pues nada, menos de una página de cada cosa. Si hubiesen cosas que digo, hostia, pues esto sí necesito ampliarlo, pues entonces puedo hacer un artículo en concreto sobre eso, ¿no? Os voy a poner un ejemplo de uno de estos países que tengo más desarrollado. Por ejemplo, podría ser el caso de Ankara, que como tengo varias historias que se desarrollan en este lugar, pues lo tengo más desarrollado. Como veis aquí tengo otra carpeta que ya es exclusiva de esto, ¿no? Y como veis tengo un montón de artículos. Entonces tenemos aquí, pues, por ejemplo, un artículo principal en el que más o menos tenemos como esa visión general, pues con una pequeña intro, pues cómo es la biología, cómo es la cultura. Como veis, muchas cosas que se repiten, algunas cosas pueden variar un poco según el sitio, pero los puntos suelen ser bastante similares. Aquí hablamos un poco del arte, de vestimenta en este sentido, festividades, celebraciones, gastronomía, cómo es la economía del lugar, cómo es el gobierno, en este sentido, estos puntos importantes, fuerzas armadas, religión y unas pequeñas conclusiones que, bueno, tampoco tal. Puntos clave que veis que se repiten para mí, que son importantes, es gobierno, religión y fuerzas armadas. Esto para mí es un tridente importante a la hora de definir un lugar. Luego ya todo lo demás, pues el tema cultural y todo eso, pues también es importante. El tema de pues, la geografía también es importante, pero bueno, cosas así. Entonces luego tengo, pues como os decía, pues aquí tengo otro artículo que es exclusivamente pues, la geografía del sitio. Pues un poco con los mismos puntos, como veis. Una pequeña intro, pues geografía, pues cómo es el relieve, cómo es el clima, a nivel de biodiversidad en este sentido, pues un poco cómo es la flora, cómo es la fauna y unas pequeñas conclusiones en este punto. Y ya está. En este, por ejemplo, este artículo de los Enkari, básicamente es un artículo que se basa en la religión. Pues como habéis visto, teníamos un punto dentro de ese artículo general de religión. Aquí tenemos un punto que lo que hace es desarrollar esa religión de manera como mucho más extensa, ¿no? En este caso, como cosmología y deidades, aquí cada una de las deidades que ellos tienen. Aquí tenemos ritos y ceremonias, pues ofrendas, ceremonias del ciclo de la vida, festividades, arte, lugares sagrados, etcétera, ¿no? Funcionarios religiosos, prácticas diarias, pues mitología y leyendas y otras conclusiones pequeñitas. Como veis, se va haciendo un poquito de este modo, ¿no? Lo que quiero que os quede claro con esto es básicamente que cuando estamos haciendo esto, la idea es, hacemos el artículo general y luego, si lo necesito, ya haré esos artículos que habéis visto, digamos, extra, ¿no? De voy a profundizar en este tema. Pero puede que con el general tengáis de sobra y no necesitéis profundizar. Por ejemplo, en el caso de Amshar no tengo un artículo dedicado a religión, porque no lo he necesitado todavía. Sé que la cultura está ahí, más o menos de cómo va, pero no necesito profundizar en ese tema. Sin embargo, en el caso de Ankara, como tenía una novela que sucedía ahí y tal, que ya os la compartiré más adelante, bueno, pues realmente ahí sí necesitaba profundizar en el tema de la religión y por eso le hice un artículo a religión. En el caso de Amshar, como no lo necesitaba, pues no lo he hecho. Y así es un poquito lo que os quiero decir de cómo tenéis que proceder, ¿no? Es decir, entended qué es lo que necesitáis, entended cuáles son las piezas que necesitáis en este punto ahora mismo y luego ir desarrollando las demás piezas a medida que la historia os lo pida. Pues hasta aquí el vídeo de hoy. Esta semana nos hemos quedado con el qué, ¿no? Ahora ya tenéis más o menos qué se tiene que hacer. La semana que viene pasaremos al cómo. Os voy a enseñar realmente cómo vamos a hacer cada uno de estos artículos que habéis visto que yo tengo hechos, pues cómo se podrían empezar a redactar, cómo se podrían escribir, cómo podéis sacar esa información para poder tener algo completo, ¿no? Y eso es lo que vamos a explorar la semana que viene.
Antes de dejar el vídeo, también me gustaría comentaros que a partir de mañana voy a ir subiendo de manera completamente gratuita en mi Patreon capítulos de una novela que estoy escribiendo. Entonces, cada semana va a haber un capítulo de esta novela. Vamos a estar, pues al principio son 18 capítulos toda la novela, así que estaremos 18 semanas, pues subiendo cada semana un capítulo. Si queréis simplemente, pues si tenéis curiosidad de lo que podemos hacer con todo lo que os estoy enseñando, ¿no? Cuál es el resultado en que puede cristalizar todo esto. Pues si queréis seguir la novela, que ya os digo, es completamente gratuita, pues simplemente os hacéis miembros de Patreon, que eso lo hacéis de manera gratis. Es como seguirme en Instagram o aquí mismo en YouTube, pues simplemente le dais a seguir ahí en Patreon, os hacéis miembros y ya tendréis acceso pues cada semana pues a un capítulo de estos que voy a ir subiendo. Así que nada, nos vemos la semana que viene. Recordad que si os ha gustado el vídeo, pues suscribiros, darle like, dejadme un comentario con básicamente un poco que os gustaría ver en futuros vídeos. Como os digo, la semana que viene veremos un poco cómo hacer esto que hemos estado hablando hoy. Y nada, hasta la semana que viene. Adiós.